Muy buenas noches, tengan todos ustedes, sean bienvenidos a una edición más de su programa CEI en Contexto, un programa del Centro de Estudios Espinosa Iglesias que es a su vez auspiciado por la Fundación Espinosa Ru García. Vamos a continuar esta noche con el tema de la economía mexicana en este 2016, tocando algunos otros aspectos distintos de los que tocamos la semana pasada. Y le agradezco nuevamente al doctor Fausto Hernández que se encuentre con nosotros. Nuevamente, muchísimas gracias, encantado. Gracias Fausto, profesor investigador del CIDE. Alfonso Mendoza, muchas gracias Alfonso también por acompañarnos. Muy amable, Enrique, gracias. Del UPAEP y Alejandro Villagómez, el doctor Alejandro Villagómez también, muchas gracias por acompañarnos. No, gracias por la invitación. Muchas gracias, consultor también, y buen amigo del CEI de muchos años. La semana pasada estuvimos hablando sobre cuál era un poco la situación económica, donde venía, se hablaba que podía haber sido en parte por la crisis económica y financiera mundial del 2008-2009, los excesos que hubo cuando tuvimos vacas gordas, Fausto, en términos de gasto público, teniendo precios del petróleo muy favorables, también los problemas que ha habido en relación al gasto, el problema de la deuda, que más que el valor y el volumen es un problema de incapacidad de suficiente pago, digamos, no tenemos tanto para pagar. Pero digamos, a la gente, a nuestro auditorio, probablemente quizá le sorprenda que de pronto digamos mucho del gasto público y tal, como si ese fuera la mayor parte de la economía. Y bueno, lo que pasa es que sí tiene un impacto importante y sobre todo en política pública, es lo que más directamente puede el gobierno mover. ¿Qué hay de otros elementos? Lo que le raspa mucho a las personas es la inflación. La gente está, al otro día me hacían la mueca, estamos así, ¿no? Es nomás esperando el trancazo de la inflación, o si ya está llegando, porque pues tarde que temprano va a llegar con un tipo de cambio de 18, 19 pesos el dólar, pues lo que vamos, como que ha sido casi inaudito el que no haya subido la inflación tanto como pues, se hubiera uno esperado, o las cifras están mal, que bueno, eso podría ser. Entonces, me gustaría abrir la mesa un poco en ese sentido. Esto que le llama mucho la atención a la gente, bueno, le pega directamente, que es la inflación, el poder adquisitivo del sueldo, del salario, de los ingresos normales, ¿no? No sé cómo quieran empezar. Pues si quieres, yo digo, es bien interesante que algo de lo que nos puede sorprender, a diferencia de otras crisis, es que la crisis del 2008-2009 no se ve un impacto muy fuerte sobre el nivel general de precios, de la inflación, el crecimiento de los precios, no se ve, cuando menos en promedio, porque básicamente lo que se está reportando es un promedio del crecimiento de los precios, no se ve que exista un impacto fuerte, ¿no? Y ahora también en estas circunstancias, incluso el año pasado se registró un nivel de inflación pues bajo, ¿no? O sea, históricamente creo que habría que, aquí me corregirán mis colegas, pero se encuentra en uno de los niveles pues, más bajos de la historia, ¿no? Entonces, resulta para el ciudadano de a pie un poco paradójico pensar que estamos en un contexto con los niveles de precios, los crecimientos de los precios más bajos, mientras que en la vida real está sintiendo los guamazos, como tú dices, ¿no? Entonces, ¿y qué es lo que puede explicar esto, no? Es que finalmente el consumidor, la persona, como tú, como yo, como el amo de casa, que va y hace su súper, y no, pues yo también lo hago, ¿no? Pues que te das cuenta que el precio del huevo ya subió, que del jitomate ya subió, y cuando haces básicamente el análisis de comparar el crecimiento de los precios, el índice nacional de precios del consumidor y la inflación con la inflación de los alimentos, por ejemplo, que pues básicamente que es una proporción importante de lo que gasta una familia promedio con un ingreso pues limitado, pues se va una proporción muy importante a este tipo de alimentos y no se va a lujos o no se va a diversión o no se va a entretenimiento. Tal vez no pagas ni la cuenta del gas o de la electricidad, pero tienes que comer. Y esos precios, sin embargo, pues ya se han observado y digo, se liga un poco también con el contexto que no hemos mencionado del incremento mundial de los alimentos, de los precios de los alimentos que también se registró a la par de algunos otros. Entonces, básicamente lo que estamos viendo es una situación en la que, desde mi punto de vista, sí hay que preocuparnos por el impacto, si no es que viene del tipo de cambio, que incluso puede ser hasta independiente, sí se está registrando, ¿no?, en algunos artículos, específicamente alimentos,
que son básicos para la población, ¿no? Entonces, es un contexto también interesante que debe tomarse en cuenta durante este... Claro, y hay que recordar que sobre todo en bienes duraderos, transnacionales como las automotrices, generalmente fijan su producción con base en un tipo de cambio promedio, pero siempre tienen un colchón por las volatilidades. Hablamos que los gobiernos de repente no tenemos ese colchón. Hace 8 días decíamos de repente nuestro gobierno cree que los precios de petróleo son perpetuos y no hay ese tipo de colchones, si tú quieres por el Congreso o por quien tú quieras. Pero las empresas serias, las transnacionales, generalmente te dicen, bueno, ¿cuál es la expectativa de Hacienda de tipo de cambio promedio para el año 2016? Bueno, pues para el año 2016 va a ser 17.80, ¿no? Entonces, generalmente ellos ponen 18.50, ¿sí? En el momento en que rebasa los 18.50, esperan el promedio y entonces dicen, bueno, ¿ajusto o no ajusto el precio? Porque ellos no pueden andar ajustando el precio. Entonces, yo calculo que va a ser muy difícil obtener el precio, el tipo de cambio promedio del 2016, el que se esperaba a inicios de año. Y sí calculo que en los duraderos, claro, le impacta poco, porque ese es el tipo de producto que no le impacta mucho a la canasta para medir la inflación. Pero evidentemente en los duraderos vamos a estar viendo un aumento de precios muy pronto. ¿En los duraderos? Hablo automóviles, celulares, computadoras, sí, pues sí, etcétera. ¿Pero porque tiene un componente importado alto? Hay un componente importado bastante importante. ¿Tú cómo lo ves, Alejandro? Algo que mencionaste y que siempre cuesta trabajo es cómo explicarle a la gente cómo les afecta, porque siempre queda esta impresión de que no, los economistas están diciendo mentiras, igual que las autoridades, etcétera. Es complejo. Lo que tiene que entender aquí la gente es que depende del tipo de lo que está consumiendo. Cuando nos dan el dato de inflación, está reflejando una canasta con una gran cantidad de productos y le llamamos una canasta de un mexicano promedio. No sé quién de aquí es un mexicano promedio, por ejemplo. Yo soy un mexicano promedio. Bueno. Ojalá si fuera el promedio de los mexicanos. Bueno, si fuera eso, pues habría como 5 millones de pobres. Bueno, yo estoy en 5 millones uno, ¿ves? Entonces ojalá fuera así el promedio. Porque si hay cambios en precios, lo que llamamos precios relativos, ciertos bienes de repente sí suben mucho. No me llama la atención, digo, yo también voy al súper, ¿sí?, que de repente de un sábado a otro sábado, o de un fin de semana a otro, la cebolla cuesta el doble, por ejemplo, ¿sí? Pero no necesariamente uno puede extrapolar y pensar que el resto de los bienes que están ahí cuestan doble, ¿sí? Entonces, yo no sé si esté bien o no, nunca me he metido a las cifras, a las tripas de ver cómo de la medición de la inflación, ¿sí? Pero sí hay efectos diferenciados. Y cuando tú hablabas qué le afecta a la gente, qué es lo que le duele, a mí la parte que más me preocupa, más allá de los precios, que en realidad la inflación a nivel mundial, y a lo mejor todos lo están midiendo mal, ha sido relativamente baja en los últimos 2 décadas, son los ingresos. Los ingresos son los que no han crecido en este país por décadas, ¿eh? Habla la gente del salario mínimo, pero esa es la referencia. Podemos ver muchos otros ingresos de uno que está en la academia. Es una queja generalizada de cómo se han deteriorado los ingresos. Entonces, yo creo que esa es la combinación, ¿sí?, de un ingreso que en términos reales no ha crecido y por lo tanto tú tenías un poder adquisitivo mayor hace algunos años con cierto nivel de ingreso que ahora no lo tienes. Yo creo que es una parte de las más preocupantes en el país. Alfonso. Pues a mí me llama la atención que efectivamente hay una indefinición acerca de, o poca definición, o poca claridad acerca de lo que mide la canasta básica alimentaria, ¿no? ¿Y qué refleja? Refleja el consumo de los mexicanos, pero hace tiempo, ¿no? Se tomó a partir de la ENIG, ¿no? Se ve cuáles son los principales alimentos que consumía la población en ese entonces y a partir de ahí se sugiere una canasta que pareciera ser promedio, equilibrada en términos nutricionales. Hasta eso hay que revisar porque, digo, no somos los economistas, a veces nos metemos en áreas que no nos corresponden y queremos dar opinión sobre la cuestión nutricional, por ejemplo. Pero lo que sí es cierto es que pareciera ser que el comportamiento de la canasta básica
alimentaria, que es distinto también al comportamiento general de los precios, que hay que distinguirlo porque a veces se confunde que el precio de la canasta básica con la inflación general. Son básicamente la canasta básica alimentaria, para que el público no esté con nosotros, pues es una muestra, una submuestra de ese comportamiento general de los precios, que trata de reflejar el consumo de un mexicano promedio. ¿Qué es eso? Pues quién sabe, ¿no? Porque pues básicamente este México, este país en el que vivimos, es muy diverso, ¿no? Pero sin embargo es una medida súper importante, porque a partir de ahí se establecen medidas de pobreza y se puede decir quién está en pobreza alimentaria, quién no, ¿no? Y después, si metemos otros criterios que llaman también elegantemente dimensiones, entonces entramos en otro mundo de pobreza muy multifactorial o multidimensional, que es difícil a veces comprender, ¿no? Pero básicamente es una referencia. Creo que vale la pena, sin embargo, que en términos de política pública se comprenda que es un elemento súper importante, muy importante, para poder establecer, pues básicamente, programas quizá que pudieran combatir la pobreza, el rezago social, ¿no? Nos tenemos que ir a un corte, pero regresamos ahorita. Estamos con ustedes en CI en Contexto. Volvemos. Voy a meter esto de que si están bien las cifras o no.